¿Qué tal, Mariano? Bien. Te quería hacer una pregunta respecto a la clase de 1290. Es un proceso CMOS, pero vi que ahí para la backup se usaban bipolares, que eran PNPs. Quería preguntarte cómo se maneja el tema de los bipolares en el proceso este. Bien, voy a presentar la clase si lo vemos entre todos. No, muy bien. Bien. Este slide, ¿no? Por ejemplo. ¿Se ve el slide? Sí, sí, perfecto. Ese. Bueno, está buena la pregunta. En realidad, esto que vemos ahí, que está con un esquema de un transistor bipolar, es sencillamente un diodo, es una juntura PN, digamos, que se puede implementar de diversas maneras, aunque no se puedan fabricar transistores bipolares en el proceso. A ver, la forma más sencilla es colocar un Engel y adentro de ese Engel colocar una difusión, una región activa tipo P, y esa región tipo P es un terminal y el Engel es el otro terminal del diodo. ¿Está bien? Esa es una forma sencilla de hacer un diodo en este proceso. Otra forma, si por algún motivo no se pudiese fabricar de esa manera sencilla el diodo, se puede agarrar un transistor tipo P, y conectar el drain y el source entre sí, y bueno, el conector de body es el contacto al Engel, y el drain y el source forman una juntura PN con el Engel. Si el gate de ese transistor, independientemente a dónde esté conectado, ya prácticamente no importa, porque no importa si se forma un canal o no, vamos a tener un diodo ahí formado entre las dos difusiones y el Engel. Entonces, esas son las formas de hacer. Obviamente que podemos hacer un diodo con una difusión N, con una región activa, con una difusión N más, dentro del sustrato tipo P. Pero en ese caso el lado tipo P estaría conectado a tierra, digamos, ¿no? Porque el sustrato tipo P, en esa situación, el diodo tendría uno de los dos lados a tierra. Que en este caso no nos serviría porque lo único que podríamos hacer con ese diodo, con el diodo ubicado con un implante N dentro del sustrato tipo P, es ponerlo en inversa, y en este caso no nos serviría. Con lo cual, para implementar un diodo como estos, lo que tenemos que hacer es simplemente dibujar una zona activa dentro de un Engel, el Engel conectarlo a tierra, y la difusión P+ es lo que formaría el diodo PN contra el Engel. No sé si se entiende. Sí, sí, perfecto. Si hay alguien que no lo llega a ver eso, avísenme y abro otro slide donde hay un corte lateral, porque lo expliqué en el aire. Está bueno que lo entiendan porque es útil, digamos, estas cosas. Entonces estaría bueno que si hay alguna duda, la podamos revisar ahora. Entonces solo tendríamos PNPs. A ver, tendríamos ese diodo que se puede hacer con el Engel. Estos bipolares que aparecen acá, fíjate que como el transistor bipolar tiene la base y el colector cortocircuitados, se comportan como si fuese un diodo
digamos. Sí. O sea, tienen el emisor que está conectado a un nodo del circuito y después tienen la base y el colector que están a tierra. Entonces no se comportan como si fuese un transistor bipolar. Existe una motivación en los procesos BiCMOS para, en vez de hacer un diodo, colocar un transistor bipolar y conectarlo de esta forma, y por ese motivo está conectado así, pero en general lo que tenemos acá es un diodo. Entiendo que puede llegar a ser un poco confuso la notación, pero lo que hay acá es directamente simplemente un diodo conectado a tierra, con el lado N conectado a tierra. O sea, el lado P es el que está conectado a un nodo del circuito y el lado N está conectado a tierra. Recuerden que un par de cosas que está bueno que si tienen ganas de revisar sobre este tema que es interesante, el tema de referencias de corriente es bastante interesante y se puede leer tranquilamente de cualquier libro de la bibliografía. Me parece que, a modo de resumen, lo que tienen que considerar es que lo que presentamos en este curso es una referencia basada en BT que tiene el problema de que la tensión de umbral es fuertemente dependiente de la temperatura. Después está esta referencia autopolarizada, que en algunos casos la llaman tipo beta multiplier, que la gracia del funcionamiento es que uno elige el valor de la resistencia, y con ese valor de la resistencia y la relación de dimensiones entre estos dos transistores, uno lo que puede obtener es una expresión de la corriente que circula por ambas ramas, que depende de ese valor de la resistencia y depende de este alfa, que es el parámetro de relación de aspectos entre el transistor 10 y el transistor 11 en este caso. Entonces, esta es como una especie es un poco mejor porque depende del valor de la resistencia. Al mismo tiempo sigue teniendo el problema de que la resistencia tiene un coeficiente térmico y las resistencias fabricadas en un proceso CMOS también tienen una dispersión cuando uno fabrica y tiene un parámetro que está fijado al valor absoluto de una resistencia. Eso no es lo más preciso que se puede hacer en un proceso CMOS porque las resistencias se fabrican con una dispersión bastante elevada, o sea, con más o menos un 15% de dispersión. Eso es un problema porque en este caso, fíjense que como hay una sola resistencia, el valor de esta resistencia nos hace variar la corriente de drain, la corriente de referencia que queremos obtener. La ventaja que tiene finalmente la referencia bandgap es que, por un lado, es independiente de BDD porque BDD no aparece en la expresión de la corriente, digamos, y por otro lado, depende de la relación entre las tensiones de los diodos y las caídas de tensión en las resistencias. Como nuestra tensión de referencia de salida es la corriente multiplicado por L, donde L era el factor de escala de esta resistencia respecto de esta otra resistencia, cuando lo multiplicamos por esta corriente que depende de R y después se vuelve a multiplicar por R, es como que estamos anulando el efecto de la resistencia. Entonces, si es mucho más preciso tener una relación entre resistencias que el valor absoluto de una resistencia. Entonces, la ventaja que tenemos
es que la tensión de referencia no depende del valor absoluto de una resistencia, sino que depende de una relación entre resistencias. Y obviamente después, al final, hay que diseñar, hay que elegir una relación entre diodos y un valor de L que haga que la variación con la temperatura sea pequeña. Con las referencias banda se pueden lograr fuentes o referencias de corriente de tensión con bastante poca variación con la temperatura. La variación con la temperatura, de vuelta, esto es una cosa que hay que aclarar, es una variación con la temperatura en un rango cercano a la temperatura ambiente, y con esto me refiero a por un rango extendido de uso comercial entre -10 y 80 o 100 grados, ¿sí? Un rango de 100 grados, obviamente alrededor de la temperatura ambiente. Si nos vamos fuera de esos límites de trabajo, bueno, no regula bien porque, bueno, aparecen otros fenómenos. Esto funciona en un entorno cercano a la temperatura de ambiente, digamos, los 300 Kelvin. Y estas referencias en un entorno cercano a los 300 Kelvin se pueden lograr referencias que tengan variaciones de pocas partes por millón, 30 o 50 o 100 partes por millón por grado centígrado, que esa es una referencia bastante buena en general. Otro pequeño comentario que se me ocurre mientras veo la diapo es que esta topología que se muestra acá en la clase, que se presenta, es una topología que es una posible topología, una posible implementación de una banda. Si no me acuerdo mal, creo que está tomada del libro Baker. Es una posible implementación. No significa que sea la única que existen. Existen muchísimas, cientos de circuitos que implementan bandgap. Ustedes van a ver que la idea general de una bandgap es generar de alguna manera una tensión que sea proporcional con la temperatura, una tensión que aumente al aumentar la temperatura, y una tensión, otra parte del circuito tiene una tensión que disminuye al aumentar la temperatura. Y lo que se busca, el concepto, la idea que se busca, es la idea de hacer un circuito que sustraiga y que pondere estas dos variaciones para que se compensen, de forma de lograr un circuito que esté compensado en temperatura. Esa es la idea básica que se puede llevar a cabo con muchísimos circuitos. No es que este es el único circuito de bandgap, sino que es una de las posibilidades que está en la bibliografía de referencia. Pero van a ver que esto se puede reemplazar con un amplificador operacional, que eso logra mejoras en algunos aspectos y empeora otros aspectos. O sea, hay como bastante cuestión para discutir respecto de la implementación de una bandgap.
Les hago una consulta. ¿Alguien puede revisar si la clase número 8 teórica apareció en el campus y si pueden abrir bien tanto el video como las diapositivas? Sí, ya están. Sí, se puede. Ahí lo estoy viendo ahora. Buenísimo. Bueno, la idea de la clase de la clase de amplificador operacional es, bueno, eso, que a partir de un juego de especificaciones de un amplificador, uno sepa en la topología que elegimos como amplificador operacional básico, qué lugar mirar para hacer que el diseño, o sea, qué transistor, cuál es la dimensión de qué transistor hay que tocar para que se cumplan con las especificaciones que se pueden presentar en el diseño de un circuito integrado. Típicamente, un amplificador operacional puede aparecer como tiene muchos propósitos, puede aparecer en cualquier diseño donde se necesite implementar desde un buffer hasta un sample and hold o un integrador o muchísimas aplicaciones. Así que la idea es esa, que puedan conocer cuáles son desde el punto de vista conceptual los puntos importantes en el diseño. Por ahí soy un poco pesado con esto, pero yo les recomendaría, estuve pensando, esto lo estuve meditando este último tiempo, yo les recomendaría que los videos de las clases traten de verlos acompañados por algún cuaderno y que traten de tomar apuntes de la clase, tal como si fuese emulando lo más parecido a una clase presencial, digamos. Creo que eso les va a permitir asimilar la clase, es la forma en la que van a tener para poder asimilar la clase y eventualmente para anotar las consultas y anotar cuáles son los puntos que por ahí yo les dejo de tarea para que ustedes mismos repasen o vayan a buscar o vayan a desarrollar durante la semana, cuando no hay un tema específico de trabajo práctico. Bien, y después tengo un comentario más que me parece que es oportuno que les haga, que es el siguiente. Ahora que están haciendo layout para el trabajo práctico número 2, donde tienen que conectar varias celdas entre sí y cada celda tiene una función lógica, por ejemplo, es un inversor, o es una llave, o es una NAND, o es una NOR, o es una función lógica específica, tienen que prestar atención a la siguiente cuestión. Para empezar, obviamente, trabajar con jerarquías les va a resolver, les va a hacer más fácil el camino. Trabajar sin jerarquías, colocando transistor por transistor a partir de un esquemático gigante, no es viable, porque ya a esta altura se habrán dado cuenta. Ese es el primer punto. El segundo punto es, acuérdense que cuando uno genera una jerarquía superior colocando dos compuertas, imaginemos el caso más simple, colocamos dos compuertas, no sé, dos inversores, uno a continuación del otro, y queremos con eso hacer un buffer, ¿no? Que tenga un inversor de entrada por uno y a continuación un inversor conectado en cascada con 4 veces más grande que el anterior.
Una cosa importante que tienen que considerar es que cuando generan ese nuevo bloque, se supone que los dos inversores que diseñaron por separado tienen que tener el mismo pitch para que luego uno lo pueda colocar uno al lado del otro, y simplemente lo único que tiene que rutear uno es la entrada con la salida del siguiente. Una vez que eso está hecho, tienen que asegurarse de que tanto la tierra, la guarda de tierra inferior como la guarda de BDD superior, las dos queden en contacto y estén unidas para que exista un único nodo de BDD y un único nodo de tierra o GND. Es decir, todos los BDD de todo el circuito tienen que terminar en una metalización única que luego se va a conectar a un pad y luego se va a conectar a un pin. Lo mismo pasa con tierra. No se crean que porque el sustrato está tierra, el sustrato lo podemos usar como conductor para nuestros circuitos. Lo que nosotros vamos a hacer es, vamos a poner un pin y un pad que sea tierra y vamos a conectar a través de una metalización a tierra. Independientemente de que el sustrato tipo P ya esté conectado a tierra, no es bueno utilizarlo para tener un circuito aislado que tenga su tierra conectada solamente a través del sustrato. Esto no se hace así porque el sustrato está poco dopado y es un material que, por tener poco dopaje, es relativamente resistivo, con lo cual se busca evitar que circule corriente a través del sustrato. Siempre se busca evitar que circule corriente, con lo cual todos los lugares donde haya un nodo conectado a tierra, en todos los lugares tiene que llegar una tira de metalización que llegue hasta ese lugar y asegure que haya un camino metálico, para decirlo de alguna forma, hasta el nodo de tierra o de GND. Bien, lo comento esto porque son cosas típicas que hay que considerar al momento de la implementación del layout. Estoy pensando si se me ocurre alguna otra cosa a comentar. Yo te quería hacer una consulta en relación al TP. Sí. Por ahí está en el libro y no lo encontré, pero estuve teniendo algunos problemas para el tema de la cantidad de gates colgados del clock, porque al principio no lo había considerado y eso me cargaba mucho esa línea y me deformaba el clock, y eso se me traducía en tiempos de propagación más largos de lo que yo pensaba, más allá de otros problemas, ¿no? Porque el clock era todo menos una cuadrada. Entonces, para solucionarlo, lo que hice por ahora fue agregar más compuertas para mejorar el driving de ese nodo, pero no sé cómo sería la forma correcta de atacar esto. Me imagino que habrá que dimensionarlo para una cantidad determinada de compuertas colgadas del clock, pero no sé si, digamos, qué es lo que se espera que hagamos en el TP. Bien, te hago una pregunta. En realidad, a ver, como para poder orientar un poco la respuesta. En realidad uno tiene un clock que es una fuente de tensión ideal, ¿no? Es un generador de pulsos. Sí, perdón, ahí me olvidé de decirlo. Por ahí es un tema de mi implementación, que yo digamos, para limitar la cuenta del contador le puse una compuerta en serie, o sea, con un enable, que sale de una lógica combinacional de las salidas del contador. Quizás esa no es la mejor forma de hacerla. Espera, me perdí entonces. Entonces tenemos nuestro clock, que es una señal ideal, llega a las compuertas que tenga que llegar, y después lo que tenemos es que las salidas de otros bloques entran a los clocks de las siguientes. ¿Está bien? Dentro de cada flip-flop tiene una entrada de clock e internamente genera un clock negado para la llave CMOS si lo implementaron con llave CMOS. Y luego,
cuando el contador alcanza el valor deseado, se tiene que activar a través de lógica combinacional el reset. ¿Está bien? Ese circuito es combinacional puro porque Está bien, no, porque yo no estaba haciendo eso. Yo lo que estaba haciendo era que eh, el contador cuente hasta llegar al número máximo y ahí se detenga, o sea que si le seguían entrando pulso de clock no siga contando, no que se resete. Entonces para poder hacer eso tuve que meter una compuerta en serie. Si querés te comparto pantalla y te muestro. Está bien, pero sí, si querés mostrármelo, pero lo que hay que hacer, espera que tengo que dejar de presentar, sí. Si Claro, querés mostrármelo, lo que hay que hacer, ¿se entendió? Ahora lo que hay que hacer, tiene que llegar al valor de cuenta y ahí a través de una lógica combinacional, cuando se alcance ese valor se resetea. claro. Sí, no, sí, ahora entiendo, pero no es lo que yo hice. Ahí, Bien, ¿pueden ver? sí, se ve. Está bien. Yo había puesto una lógica combinacional que tomaba las salidas y habilitaba la propagación del clock. Entonces el dimensionamiento de esta compuerta me quedaba, era crítico. Esa compuerta, la salida de esa compuerta, o sea, tomaba el clock y la salida de esa compuerta iba ¿a dónde? ¿A qué? A todos los demás clocks. Creo que... Ah, claro. Te queda. Sí. Claro. Entonces, si yo le ponía una sola compuerta acá, me quedaba bonito saber si estoy con la foto. Claro, Claro, en este caso, el clock quedaba así, el triangular de acá, este era el clock. claro, queda muy exigido, le tenés que poner un buffer importante ahí a ese clock para que pueda drivear a todas las compuertas. Claro, sí, le tuve que poner como 10 compuertas en paralelo, más o menos. Ahí no tengo foto de eso ahora, pero sí, el problema era que esa compuerta ahí no estaba buena. Este, No, pero está bien, me parece que entendí mal la consigna. sí, por ahí no estaba detallada con lo suficiente como para entender, pero la idea era hacer un contador, el contador más sencillo posible y simplemente cuando se llega al valor de cuenta que se resete y que empiece a contar de vuelta, digamos, esa idea. Eso se puede hacer con 4 flip-flops conectados entre sí en cascada y después con el flip-flop lo único que tiene que tener es la posibilidad de tener una entrada de reset y después un circuito combinacional que cuando se llega al valor de cuenta deseado resete a los flip-flop. Está bien. Esto era más sencillo, digamos. Perfecto. Bueno, gracias. De nada. Una cosa más bastante importante. La semana pasada yo les dije que estábamos viendo el tema de las licencias de sinopsis. Las licencias de sinopsis, yo les dije la semana pasada de que había riesgo de que caigan el 18 del 11. El 18 de noviembre es pasado mañana, sería el miércoles. Bueno, en realidad las licencias van a durar hasta el 10 de diciembre, no hasta el 18. Así que para la elaboración de este trabajo práctico no van a tener ningún problema. Van a poder trabajar con sinopsis hasta el día de la entrega, no van a tener ningún problema. Vamos a ver nosotros para el siguiente trabajo práctico cómo lo planteamos, considerando la posibilidad de que tengamos o no tengamos sinopsis. Pero bueno, lo importante que les quería comentar es que pueden trabajar tranquilamente hasta el último día con sinopsis, las licencias van a estar vigentes, que no va a haber ningún problema.
Eso se los quería aclarar porque la última vez que hablamos les dije que tenían hasta el 18, pero eso no es así. ¿Está bien? Supongo que si ustedes se fijan cuando ejecutan Synopsys, si se fijan en un terminal, ya debería estar avisando la fecha en la cual deja de funcionar, porque bueno, es una forma que tiene el programa que tiene la empresa de avisarte que les tenés que pagar. Creo que es un mensaje en el terminal que avisa. Sí, cuando verificas el DLS o alguno de esos te aparece que la licencia expira en 24 días. Por lo menos, 24, sí, aparece así ahora. Así que, 24 días, exactamente, sí. 10 de diciembre. Mariano, ¿te puedo hacer una consulta? Estoy teniendo problemas para simular, ¿cómo es? Claro, darle una señal de entrada cuando quiero simular. El otro día había hecho una consulta por el foro. Cuando quiero configurar el tiempo de rise y fall. Lo quise hacer desde, no sé, se me fue el nombre. Bueno, desde cuando uno quiere poner todos los parámetros y eso, y la verdad no sé qué estoy tocando mal, pero como que se me rompió la simulación. y, y no sé en qué parte de HSpace yo debo especificar el tiempo de subida y de bajada cuando ingreso el escalón. Como que no, le di vuelta, busqué videos, pero la verdad como no lo usé, estoy en medio, viste, ahí como renegando con esa parte. Dale. Creo que esa pregunta me parece que yo la respondí y tal Sí, vez no se entendió muy bien la respuesta, por lo que veo, pero no te preocupes, trato de profundizar ahora. El rise time y el fall time son propiedades de la fuente de tensión. No tienen nada que ver con el setup de la simulación. O sea, bien, una cosa es el setup de la simulación donde uno pone los parámetros, qué tipo de modelo de transistor quiere usar, la temperatura a la cual va a trabajar, un montón de cosas que se pueden configurar del setup. De hecho, qué tipo de simulación, si es una simulación de barrido de continuo o de transitorio o de lo que fuese. Toda esa información se configura cuando uno configura el setup de la simulación. Lo que yo digo es que el rise time y el fall time se configuran antes de entrar en la simulación, cuando uno va al esquemático, en la fuente de pulsos que uno pone en el test bench para hacer la simulación, que eso sigue siendo un editor de esquemático, ahí uno selecciona la fuente de tensión y creo que le hace clic a propiedades o con la Q abre las propiedades de la fuente y ahí están todas las características, el rise time, el fall time, el periodo, el tiempo que permanece en 1, el tiempo que permanece en 0, el valor inicial, el valor final, están todos los parámetros, digamos, de la fuente de tensión. Es como que eso hay que arreglarlo en la parte de, cuando estás en el editor de esquemático lo tenés que configurar. ahí te entendí, sí, en el test bench del invert schematic, ahí a la fuente y no cuando uno configura la simulación. Exacto, eso Ahí mismo. está bien, eso estaba Sí, haciendo. sí. Listo. Lo debo haber puesto muy compacto ahí en la respuesta y por ahí había que explicar un poco más, pero sí, hay que hacer así, tal cual como comentaste recién. Listo. Se entendió. Hago un comentario más en general. Si hay alguna consulta, traten de usar el foro, porque si me escriben a la casilla de TCI 6661, existe el riesgo de que no lo veamos o que lo veamos muy tarde. En cambio, si escriben al foro, es más posible de que lo veamos rápido y aparte les vuelvo a comentar que se pueden responder ustedes mismos las consultas. Si hay un compañero que lo sabe, puede responder a la consulta de alguien que haya planteado alguna cuestión. Así que
Solamente quería comentar eso de vuelta. Bueno, gente, si les parece, finalizamos con la clase de consulta, ya tienen el video para ver, traten de mirarlo con un cuaderno para tomar apuntes sobre el tema, y las consultas que surjan las vemos, estoy por decirles la semana que viene y estoy tratando de ver si la semana que viene. El 23 es feriado. Es feriado, efectivamente. Sí, no las vamos a ver la semana que viene, o sí las vamos a ver la semana que viene, pero el martes, no el lunes. El lunes no va a haber clases, así que
Nada. Los que, si no hay ninguna otra consulta, terminamos acá. Nos vemos nosotros de vuelta el 30 de noviembre, que es el lunes dentro de 14 días. Si alguien quiere hacerme alguna consulta, tiene alguna duda en particular, me la puede hacer ahora antes de cerrar. Y los que no tengan ninguna consulta, podemos terminar acá y nos podemos despedir. Hasta luego. Listo, hasta luego. Chao, hasta la clase que viene. Chau, chau. Chao, gracias. Chao, Chao. gracias.